Hola, reciban un saludo de mi parte. Ah, Espero que todos estén bien. Ah, Hoy les quiero platicar sobre Santa Cecilia, que se celebra el 22 de noviembre. Ah, Se dice que Santa Cecilia nació en Roma. Nació, se dice que a los años 180 o 200 después de Cristo. Entonces, solamente 200 años después de que Jesús Cristo dio la vida por nosotros y resucitó al tercer día. Entonces, Santa Cecilia nació entre el año 180 y el año 200. Desde pequeña ella se hizo cristiana, se consagró a Dios. Ella entregó su virginidad. Se dice que ella se consagró a Dios, se consagró a nuestro Señor Jesús y entregó su virginidad a Jesús. Entonces quiere decir que las personas que se consagran a Dios son personas como tú, como yo, como cualquier persona puede consagrar su vida a Dios. No es necesario que sea un sacerdote o una monja o una religiosa, ¿verdad? Tiene que, pues puede ser cualquier persona que se puede consagrar a Dios. Entonces ella hizo eso, ella consagró su vida a Dios, Santa Cecilia. Después sus papás de ella la casaron a la fuerza. Como ya saben, antes había una costumbre de que entre los papás hacían arreglos que tú tienes tu hijo, se va a casar con mi hija, y hacían sus arreglos, ¿verdad? Entonces en esta ocasión así fue que le pasó a Santa Cecilia. A ella la casaron a la fuerza. Entonces, como les digo, como ella consagró su virginidad a Dios, no podía ella tener relaciones con su esposo. Entonces le habla claramente a él, a su esposo, que ella está consagrada y que no puede ella estar con él íntimamente. Entonces ella le dice que ella se consagró a Jesús y que hay un ángel que la está cuidando. Hay un ángel que la cuida. Su esposo de Santa Cecilia se llamaba Valerio. Entonces le dice a Valerio que ella no puede estar con él íntimamente. Entonces le dice, porque tengo un ángel que me cuida a mí. Le dice, su esposo Valerio le dice, entonces si es cierto que hay un ángel que te cuida y es cierto lo que me está diciendo, déjame ver al ángel. Entonces en ese momento ella le dice a él, a su esposo Valerio, le dice, si tú, porque Valerio no era católico, no era cristiano, le dice, si tú aceptas a Jesús, si tú reconoces a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, eso fue lo que le quiso decir, que si él acepta a Jesús, se bautizara, ¿verdad? Entonces, bautizándose, él iba a poder ver a ese ángel. Lo hizo así, él fue y buscó al Papa Urbano en ese tiempo, que era el Papa Urbano. Se encuentra con el Papa Urbano y el Papa lo bautiza. Entonces ya él regresa con su esposa Cecilia y pues ya bautizado. Entonces cuando él entra con ella y se junta con ella ahí en su casa, el ángel se les aparece a los dos. Y esa forma es que Valerio ve al ángel, así como le había dicho a ella que él quería ver al ángel, ¿verdad? El ángel se dice que el ángel los ve y los bendice a los dos como matrimonio, ¿verdad? Y de esa forma, entonces, de esa forma ya Valerio,
su esposo de Santa Cecilia, cree en eso. Entonces ellos realmente nunca tuvieron ni hijos ni tuvieron relaciones entre los dos, ¿verdad? Porque los dos se consagraron a Dios. Y después, poco después llegó su hermano, el hermano de Valerio, Tiburcio, que tampoco era católico, no era cristiano. Y hace lo mismo, también se bautiza y se consagra a Dios también, y hacen una vida ellos en esa casa de Santa Cecilia. Santa Cecilia era una persona rica, sus papás tenían dinero, era una persona acomodada. Entonces ahí viven los tres consagrados a Dios. Después, pues lo que pasa después es que, como ustedes saben, ya desde los tiempos de Jesús, a los cristianos se les persigue en todo el mundo. Todo el tiempo se les ha perseguido, todo el tiempo ha habido cristianos que dan su vida por Jesús. Y esto fue lo que le pasó a Santa Cecilia. Fue perseguida, fue denunciada por creer en Jesús. Entonces a ella la martirizaron mucho, la torturaron mucho a ella por causa de que era cristiana, ¿verdad? La torturaron, se dice que la quisieron ahogar en su tina de baño en su casa. No pasó, no lo pudieron, por gracia de Dios no murió de esa forma. La torturaron también en algunos testimonios que hay, o algunos escritos que hay, dicen que la encerraron en una casa o en su casa con mucho humo para que se asfixiara, ¿verdad? Para que se ahogara, y tampoco no pasó nada. Entonces la torturaban mucho, le daban torturas, y lo que ella hacía entre esas torturas que ella recibía era cantar. Ella cantaba y también tocaba el piano. Entonces cuando la torturaban, ella le cantaba a Dios. Le cantaba a Dios en esos momentos de tortura que ella le hacían, ¿verdad? A últimas cuentas, ya cuando no la pudieron matar de esas formas, torturándola y no murió, optaron por decapitarla, por cortarle la cabeza. Y pasa otra cosa milagrosa ahí, que la persona que estaba como verdugo no pudo cortarle la cabeza. Por más que le hizo, no le cortó la cabeza, no pudo cortarla. Claro que la hirió, ¿verdad? La hirió, y pues quedó herida de muerte porque fue en el cuello donde le dieron los hachazos, ¿va? Para decapitarla. Entonces así como la torturaron, como le quisieron cortar la cabeza, así ella duró todavía 3 días más con vida, con el cuello cercenado, prácticamente, pues casi degollada, ¿verdad? Entonces esperó al Papa Urbano, y se dice que él le dio sepultura, ¿verdad? Santa Cecilia, antes de morir, le hizo saber al Papa Urbano que ella quería que se hiciera un templo en su casa, que su casa fuera un templo, obviamente para adorar a Dios, ¿verdad? Entonces pues esa es la historia de Santa Cecilia, ¿verdad? Es una persona que dio su vida por Jesús, una persona que dio y se consagró a Jesús, se consagró a Dios, y era muy buena, era buena porque muchas, como ellos tenían la manera o sea, eran personas pudientes, eran personas ricas, sus papás, pues ellos tenían dinero, y ayudaba mucho a los pobres. Se dice que hacían fila en su casa para que ella les ayudara, ¿verdad? A lo mejor les daba comida, les daba alguna cosa que les ayudara, ¿verdad? Pero era muy misericordiosa, y daba, pues ayudaba a la gente, ¿verdad? Entonces, por eso es que la Santa Cecilia se identifica mucho con los músicos, ¿verdad?
con las personas que tocan o que cantan, porque pues ella en sus torturas lo que hacía era cantar. En lugar de quejarse o de alguna otra cosa, ella cantaba, ¿verdad? Y le cantaba a Dios. Entonces, pues es un ejemplo para seguir a ese ejemplo que ella deja de dar su vida por Jesús Cristo, ¿verdad? Entonces, pues es una santa muy popular, porque pues prácticamente es conocida en el mundo, ¿verdad? Como patrona de los músicos. Entonces, como músicos, porque pues yo también soy músico, ¿verdad? Entonces, como músicos tenemos que ver a Santa Cecilia como un ejemplo de entrega a Jesús, ¿verdad? Como un ejemplo de entrega a Dios, y un ejemplo de que hasta en los momentos más duros y en los momentos más pesados de nuestras vidas, pues tenemos que cantémosle a Dios, cantémosle a Jesús, hasta en las torturas, hasta en los momentos más difíciles. Entonces, hermanos músicos, tomen a Santa Cecilia como ejemplo de entrega a nuestro Señor Jesús, como ejemplo de entrega y de consagración a Dios, ¿verdad? Entonces, esto es una explicación sencilla, ¿verdad? Acerca de lo que es Santa Cecilia. Y pues de mi parte sería todo. Que Dios los bendiga, que estén bien, y recuerden, hermanos músicos y hermanos que no son músicos también, tengamos a Santa Cecilia como un ejemplo de entrega a Jesús, como un ejemplo como un ejemplo de consagración a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces sigámosle los pasos también a ella, como es nuestra patrona que la tomamos como patrona de música, ¿verdad? Entonces, pues vamos a mirarla como eso. Vamos a pedirle también que interceda por nosotros ante Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen los santos, interceden por nosotros para que Dios nos haga un milagro. Entonces, que Dios los bendiga, que estén bien, y bendiciones para todos.